A los que están en este lugar, bienvenidos también a los que nos ven a través de las redes sociales. Bienvenido a todos, en especial a Montaña y a la mamá de Paco, que está por ahí. Bienvenida, me alegra verla. Pórtese bien. Y ustedes, que los demás, la hermana Yolanda está aquí, bienvenida también. Más feliz estoy yo de verla. Bueno, bienvenida también. Pórtese bien, Ustedes también por aquí. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Hacer unos juegos? ¿No? Vamos a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Para eso hemos venido para escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio del Señor. Y primero quiero comenzar no solo dando gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir su palabra, de estar en este estudio, sino darle gracias a Dios por sus vidas, porque día tras día, jueves tras jueves, están aquí fieles al Señor, y los que también nos ven por internet fieles, viendo los vídeos, aprendiendo de la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos meditando también en 2 de Corintios, capítulo ¿qué? Capítulo 11. ¿Y de qué se habló la semana pasada? A ver si recuerdan algo. De los celos. Sí, señor. ¿Y qué se habló de los celos? Que eso es carnalidad, ¿verdad? ¿O es la voluntad de Dios? ¿No? La voluntad de Dios que nosotros no seamos celosos. Hablamos de los celos. Vimos que hay una enorme diferencia entre el celo humano y el celo de Dios, ¿verdad? Hay que tenerlo en cuenta, hay una enorme diferencia. El celo humano, ¿cómo es? Egoísta, tiene que ver más con la desconfianza que con la confianza. Los celos, vimos la semana pasada, que llevan al furor, a la venganza, al resentimiento. En otros casos ha llevado a la blasfemia, como lo vimos en Hechos 13, del 44 al 45. Y ¿realmente debe llevar celo el corazón del verdadero cristiano? No. ¿Celo humano? No. Pero sí celo, ¿verdad?, por la palabra de Dios. Celo por las cosas de Dios. Es que Él me cela porque me quiere mucho. ¿Han escuchado eso? Porque me ama. ¿Pueden creer que hay personas que dejan de ir a las iglesias por esta causa? Porque sus maridos o sus esposas son celosas. ¿Creen esto? Pues yo sí lo creo, porque he visto casos que se dan que prefieren irse al mundo que permitir que sus parejas, sus esposas o sus esposos vengan a la iglesia. Vimos la semana pasada esto, que el celo nos lleva a la voluntad de Dios. No. Nos lleva al pecado, ¿verdad? Eso sí. Andar contra la voluntad de Dios. Donde hay celos no hay paz. Donde no hay paz, hay contienda. El celo nos lleva a eso, a toda obra perversa. ¿Eres celoso? ¿Celosa? No, ¿verdad? Ya no. Antes éramos, en otro tiempo, pero ahora no. Los celos humanos, como dijimos la semana pasada, no son buenos, no edifican, no son ni siquiera buenos consejeros. El celo humano es condicional, es egoísta. Es como el del Señor de los Anillos. Mío, mi tesoro, mío, y no comparte con nada. Nadie me lo quitará. El celo de Dios, todos sabemos que es totalmente diferente al celo del hombre, ¿verdad? El celo de Dios, como veíamos la semana pasada, Pablo hablaba de estas cosas. Pablo decía en el versículo 2, 2 de Corintios 11, 2, porque os celo con celo de Dios. Pablo no buscaba la alabanza de los demás. 2 de Corintios 11, 2, porque os celo con celo de Dios. Pablo no buscaba la alabanza de los demás. Pablo no buscaba la gloria de los demás, no buscaba las medallas, no buscaba el reconocimiento de los demás, sino que quería que los corintios no se apartaran de la voluntad de Dios, no se apartaran de Dios. Lo celaba para Cristo, no para él, ni para su propio ministerio. Porque como vimos también la semana pasada, Cristo quiere una novia. Sí, Señor, todo lo que han dicho. Inmaculada, limpia, sin mancha,
sin máculas, ni arruga. La semana pasada vimos esto y hoy yo quiero que sigamos meditando porque el pastor Nicolás muy bien predicó, nos habló de los primeros versículos, dio ciertas pinceladas al versículo 3 y yo quiero que ahondemos en la palabra de Dios en 2 de Corintios a partir del versículo 3 hoy. Y dice, ¿lo tiene? 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a meditar, si Dios lo permite, en estos versículos hoy, del versículo 3 hasta el versículo 5. Si realmente analizamos, a veces pasamos por alto versículos tan preciosos como el que está en este versículo, en este capítulo 11, en el versículo 3. Si realmente nos detenemos, meditamos en él, vemos las perlas tan preciosas que hay en este versículo. Alguna frase, alguna pausa que hace Pablo. De verdad que es tan interesante meditar en este versículo, ya veremos cuántas enseñanzas tiene. Pablo comienza diciendo: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero temo, dice Pablo, que vuestros sentidos, es decir, vuestra mente, vuestros pensamientos, todo, sea de alguna manera extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Dice Pablo que él teme. ¿A qué creen ustedes que teme Pablo? ¿A qué teme el apóstol? A la debilidad de los corintios. ¿A qué más puede temer él? ¿A quedarse solo? ¿No? ¿Y a qué? Por allá atrás, ¿no? A que nos apartemos de la verdad. ¿A qué más creen ustedes? ¿A perder su prestigio? ¿A perder su gloria? ¿A perder los seguidores de su doctrina? ¿A perder su reconocimiento? Pablo tiene miedo a perder, o ese temor a perder su integridad. ¿A quedarse solo? ¿Tiene miedo Pablo? De ninguna manera. Pablo. Amén. Que seamos engañados como la serpiente engañó a Eva. Pablo teme que los corintios sigan siendo torpes y se dejen extraviar, como dice el versículo 3, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Otra traducción de este mismo pasaje, de este mismo versículo, el versículo 3 de 2 Corintios 11, dice: pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Eso es lo que dice una traducción al lenguaje actual de este versículo, que nos da a lo mejor una visión un poco más amplia de qué quería decir Pablo a los hermanos. Pablo tenía temor de que evidentemente se extraviaran de la verdad, de que fueran engañados como la serpiente engañó a Eva. Y versículos como estos, si realmente meditamos en ellos, los analizamos, vemos dos actitudes totalmente diferentes, totalmente opuestas. Vemos por un lado aquellos que se desvían de la verdad, que inducen a otros a desviarse de la verdad, y a otros como era Pablo, que quería que no se desviaran de la verdad, que no se extraviaran del amor de Cristo. Por un lado, Pablo temía que los hermanos se desviaran de la verdad, y por otro lado, los otros querían que dejaran de alabar a Cristo, dejaban de creer en Cristo y le siguieran a ellos. Estos judíos que venían de Jerusalén tenían temor que los corintios siguieran en la verdad.
porque quería que le siguieran a ellos. Y Pablo tenía temor de que se apartaran de la verdad. Vemos dos contrastes diferentes, que nos lleva a dos caminos diferentes. Pablo no quería que ellos se apartaran de Cristo, de aquel que dio su vida por ellos. Y Jesús realmente hizo esto y sigue haciendo esto. Jesús no nos llama a alejar a la gente de la verdad. Jesús más bien nos llama a acercar a la gente a la luz, a Él, a su palabra, al Padre. Jesús no nos llamó a cada uno de nosotros a ser políticos y a no vendernos por la mentira, sino a mantenernos firmes en ese llamado que Él nos hizo. Jesús no murió por nosotros para dejarnos comprar de ese viento de doctrina que hay en este mundo y que nos rodea, sino que Cristo no solo vino a salvar lo que se había perdido, sino que quiere acercar a las gentes al Padre. Amén. Pablo de primera mano sabía muy bien no solo el concepto, sino lo vivía, y por eso le daba igual lo que dijeran de él, le daba igual las veces que lo rechazaban. Pablo se mantuvo firme. Para él lo más importante era hacer la voluntad de Dios y tratar de alguna manera, con los medios que él tenía, de acercar a los corintios y animarles a no apartarse de la verdad y acercarse a Cristo, no alejarse de ellos. Y podemos ver en pasajes como estos de 2 Corintios 11:3, de que para muchos el apartarse de la verdad no es algo importante. ¿Han visto personas así que apartarse de la verdad no es algo importante? El no andar en luz para muchos no es algo que tenga mucha relevancia, que tenga mucha importancia, o no hay que prestarle mucha atención. Para otros, vivir de cualquier manera, haciendo la voluntad de la carne, no pasa nada. Eso no es importante. Sin tener en cuenta las directrices que Dios marca en su palabra, para muchos no es importante. Pero creo que Pablo no vivía de esa manera. Su testimonio, su vida, hablaba de otra manera. La vida de Jesús hablaba de otra manera. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros debemos sinceramente preocuparnos a veces por el día a día, por el tanto que hacer, tantas actividades, tantas reuniones, tantas cosas que a veces estamos involucrados, no solo en la iglesia, sino fuera de ella, el trabajo, en casa. Yo creo que individualmente nosotros debiéramos hacer un alto en el camino cada día, por un momento, todos y cada uno de nosotros, de manera individual, debemos preocuparnos por estar en la verdad, por mantenernos firmes en la verdad, para no, como dice el versículo 3, para no ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Todos sabemos que debemos vivir conforme al patrón que Dios tiene establecido en su palabra, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no lo tenemos en cuenta, nos puede pasar lo mismo que le estaba pasando a los hermanos en Corintios, que no prestaban atención a estas cosas, y venían otros con otros vientos de doctrina y le seguían. Y eso es lo que Pablo está atacando en estos versículos. Es muy importante tener estas cosas en cuenta porque ustedes saben que estas cosas, si nos alejamos de la verdad, ¿qué pasa? Podemos perdernos, ¿verdad? Si nos alejamos de la verdad, si nos apartamos de la verdad, como estaban haciendo estos hermanos, estos caminos nos pueden llevar a la muerte. Apartarse de la verdad, ustedes saben que tienen terribles consecuencias para el ser humano. Terrible. El miedo de Pablo era ese, el temor del apóstol no era perder sus privilegios, sino que su temor, su celo, ese celo o celo con celo de Dios, era para que los hermanos no se alejaran de la voluntad de Dios, para que no se corrompieran, para que no se destruyeran, para que no fueran seducidos como la serpiente sedujo a Eva y Eva cayó. Él estaba preocupado porque el trabajo que estaba haciendo, o el trabajo en Dios, o todo lo que había conseguido hasta ahora no se estropeara. Él quería
expresar de alguna manera ese amor por su rebaño y les advertía el peligro que era salirse de la voluntad de Dios. Pablo no quería que todo este trabajo se perdiera por causa de unos pocos judíos que venían de Jerusalén y que estaban siendo de tropiezo para la obra de Dios. Pablo no quería eso. Pablo lo hacía no para su propio beneficio, sino por celo a Dios, por amor a Dios, para que Dios siempre fuera exaltado y para que ellos no se alejaran de la voluntad de Dios. Estos judíos que venían de Jerusalén, como digo, estaban robando el aprecio de los hermanos de Corinto por Pablo y por las cosas de Dios, por Cristo. Ellos realmente no estaban interesados porque la gente se acercara y amaran a Cristo, sino más bien ellos estaban interesados en dividir, que los amaran más a ellos y a su doctrina y que los siguieran a ellos. Y por desgracia, si realmente vemos a nuestro alrededor, en muchos lugares, en muchos sitios, hay muchos lobos disfrazados de ovejas, tratando de hacer esto mismo dentro de las congregaciones. Una vez me enviaron por el teléfono, me enviaron una foto de un dibujo de un lobo. Estaba la multitud, imagínense, estaba el lobo escondido en un púlpito y tenía en la mano, tenía como una careta de una oveja. Y este mismo lobo no estaba hablando la oveja, sino estaba hablando el lobo por debajo y se reía, ¿no? Y a veces, si vemos a nuestro alrededor, pasa eso mucho. Hay muchos lobos disfrazados de ovejas que quieren alejar a la gente de Cristo, como estos hermanos, estos que se creían sabios, más sabios que Pablo, que estaban disfrazados de ovejas y que querían alejar a las gentes de Cristo, de Pablo, de la verdad. Pero todos sabemos que cada quien tendrá su recompensa. Nosotros, por nuestra parte, debemos mantenernos firmes. Y a pesar de que Pablo, en estos versículos, no estaba dispuesto a quedarse callado ni a quedarse tranquilo, se interesó hasta lo sumo por defender no solo el rebaño, sino también el nombre de Cristo y su ministerio. Y esto también nos habla, ¿saben de qué? De la entrega de Pablo a su ministerio. ¿A quién lo había llamado? Pablo se entregó a pesar de sus ataques. Él no se durmió, a pesar de que la gente lo vituperaba, hablaba mal de él, lo calumniaba. A pesar de todas estas cosas, estaba preocupado, con temor, como dice el versículo 3, porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Y ¿saben qué? Esto también nos debe hablar a nosotros de manera individual, como decía antes, porque los verdaderos siervos de Dios, los verdaderos cristianos, ¿verdad que nos debemos preocupar por los demás? Piénsenlo bien. ¿Nos debemos preocupar nosotros también por los demás? No es solo una tarea pastoral, sino los unos por los otros. Debemos preocuparnos por nuestros hermanos. El amor por las almas era lo que demostraba Pablo en estos versículos. El amor por ellos. El amor no al dinero ni a la fama, como buscan muchos hoy en día, sino el amor a las almas. Y surge una pregunta. Así como Pablo, ¿Cristo se interesa por nosotros? ¿Qué creen ustedes? Amén. Cristo se interesa siempre por nosotros. ¿Se interesó Cristo por Pedro cuando lo negó 3 veces? ¿Verdad que sí? Pedro no se olvidó. Y decir a sus discípulos y a Pedro que él va adelante de vosotros a Galilea y allí le veréis, como os dijo. Jesús se interesó por Pedro y por nosotros también, día a día. Y es bueno que nosotros prestemos atención a estas cosas, porque especialmente también a los que servimos como responsables, nosotros debemos, cada uno de nosotros, preocuparnos los unos por los otros, preocuparnos por los demás. Esto nos habla de que nosotros
debemos también tener amor por las almas. Siempre. Debemos tener amor no por los beneficios que podamos recibir, o por la gloria, o buscando las medallas, sino que nosotros debemos hacer las cosas no para ser vistos, sino por amor a Cristo, por ese celo a Cristo. Amén. Debemos amarnos los unos a los otros, cuidarnos los unos a los otros. Y eso lo vimos en versículos anteriores, capítulos anteriores. Como pastores tenemos la no tan despreciable, que muchas veces se desprecia, pero tenemos una responsabilidad muy grande, que es cuidar al rebaño. Cuidar, como hacía Pablo, que el rebaño coma en delicados pastos, ¿verdad? Que podamos servir como Dios quiere que nosotros sirvamos. Por eso estamos aquí, por eso servimos, por eso nos amamos los unos a los otros. Por eso nosotros, aunque no se vea, nosotros de verdad que queremos y debemos hacer todo lo que esté en nuestro alcance para amarnos los unos a los otros. Nosotros nos preocupamos los unos a los otros, oramos los unos a los otros, y eso es lo que debemos hacer, no solo nosotros como pastores, no solo aquellos que sirven como responsables, sino nosotros, los cristianos de a pie, que día a día nosotros podamos orar los unos por los otros, preocuparnos los unos por los otros, porque todo lo que hacemos, ¿para qué lo hacemos? Lo hacemos para la gloria de Dios y para que de alguna manera, en ninguna manera, ninguno de nosotros se pierda, como dice el versículo 3, para que de alguna manera ninguno sea extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Te preocupas tú por los demás? Siendo sinceros. Mina, ¿se preocupa por los demás? ¿Te preocupas por los hermanos que te rodean? ¿Nos preocupamos cada uno de nosotros por comer de esos pastos delicados? ¿Nos preocupamos por comer día a día de esos pastos delicados del Señor? ¿Te preocupas por mantenerte firme en la verdad? Esas son preguntas que nosotros debemos respondernos, ¿verdad? Porque aquí vemos en estos versículos que podemos ser tentados a apartarnos de la verdad. Ninguno está exento, todos. ¿Y qué ejemplo puso Pablo? Comenzando el versículo 3. A Eva y la serpiente, ¿verdad? Eva se dejó engañar por la astucia de la serpiente. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, pueda engañarlo también a ustedes. Pablo, con esa comparación, de alguna manera está llamando la atención de los corintios para que se den cuenta de lo que están haciendo, recordándoles que lo que le había pasado a Eva con el desviarse de la verdad. Él no quería realmente que a ellos les pasara exactamente lo mismo que le pasó a Eva. Por eso habla de este versículo. Temo que como a la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Por eso, y es por esto que Él nos habla y nos insta y nos exhorta a que nosotros no nos desviemos de la verdad. Si no permanecemos firmes, podemos acabar como muchos han acabado a lo largo de la historia. Podemos ser desviados de la verdad, ¿verdad? Podemos ser engañados y apartados de ella. Todos corremos el peligro de apartarnos de Cristo si no estamos pendientes. Todos podemos ser tentados a alejarnos del camino verdadero.
Como decía antes, muchos a lo largo de la historia se han alejado de la verdad, se han alejado del camino verdadero, escuchando espíritus engañadores, como dice la palabra de Dios, y doctrinas de demonios, y se han alejado de Cristo. ¿Recuerdan lo que les pasó a Judas? Judas no permaneció. Se desvió de la verdad. Se desvió del camino. ¿Y qué pasó con él? Cayó, así como Eva. Por eso el celo de Pablo. Por eso el celo desde el versículo 2 en adelante. Su temor. Por eso la angustia por los corintios. Para que ellos se mantuvieran firmes. Por eso les instaba. Para que de alguna manera no fueran extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y ahora surge una pregunta: ¿qué hacer si vemos que estamos como los corintios, desviándonos de la verdad? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para permanecer firmes sin fluctuar? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué creen ustedes que debemos hacer? ¿No todos a la vez? Pedir consejo al pastor. Bueno, ir a la palabra, ¿verdad? ¿Qué hacer si nos estamos desviando de la verdad? ¿Qué hacer si no estamos permaneciendo firmes? Buscar a Dios, ¿verdad? Tener en cuenta a Dios en nuestra vida. Tener una relación con Él, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, orar sin cesar. ¿Saben por qué? Porque 1 de Pedro 5:8 dice que tenemos un adversario. ¿Y cómo se llama ese adversario? El diablo. Dice la palabra de Dios que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso dice: sed sobrios y velad. Con todos los sentidos atentos. Porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Buscando a ver quién medio cae para tirarle el zarpazo y comérselo. Y llevárselo al ruedo. Por eso debemos permanecer fieles a Dios. Fieles a Dios sin caretas. Porque se puede ser fiel sin ser sincero. Se puede. Siendo hipócrita, como los fariseos. Con caretas. Buscando el prestigio humano, la fama o el poder. Aparentando ser algo. Pablo, en Filipenses, yo quiero que vayamos a la palabra. Filipenses capítulo 1, del 15 al 18, habla de estas cosas. Filipenses capítulo 1, versículos del 15 al 18. ¿Lo tienen? Pablo nos hablaba de esto cuando escribía a los filipenses. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién se quiere poner en pie y leerlo? Amén. De todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Vemos cómo Pablo, a pesar de todas las cosas, se mantenía firme, predicando siempre la palabra de Dios, a pesar de los ataques. Y tenía temor, tenía celo de Dios, y tenía temor que los hermanos, de alguna manera, estaban siendo extraviados de la verdad. Y sigue en el versículo 4 de 2 de Corintios 11, y dice la palabra de Dios ahí, en el versículo 4: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aún encima, aparte de que ellos se estaban desviando, hay otra traducción
de este mismo versículo, Pablo no solo estaba preocupado por ellos, sino que también les acusaba de que ellos estaban soportando las tonterías y las mentiras de cualquier persona, de cualquiera. Aún así le predicaban el falso evangelio y ellos lo aceptaban como bueno, como sana doctrina. ¿Por qué? Porque no soportaban la sana doctrina. Dice una traducción al lenguaje actual de este mismo versículo, dice: y es que ustedes aceptan con gusto a todo el que viene y les habla de un Jesús distinto del que nosotros les hemos anunciado. Aceptan un espíritu diferente del Espíritu Santo que recibieron y un mensaje distinto del que aceptaron. Ellos estaban desfasados, estaban caminando por otras sendas que no eran las acordes, no eran las mismas que les había enseñado Pablo. Se habían dejado extraviar por estos hermanos. Y esto es lo que profetizó, lo que se profetizó en 2 de Timoteo, que esto sería el carácter de los hombres en los postreros días. Yo quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, y vamos a estar meditando en los 5 primeros versículos. ¿Lo tienen? Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. ¿Lo tienen? ¿Quién lo quiere leer? Y apartarán de la verdad del oído y se lo verán a la fábula. Pero tú, que sobre todo, soporta la oposición, haz por la evangelista, cumpliendo tu ministerio. Amén. Hasta aquí la palabra. ¿Ustedes creen que esto está ocurriendo en la iglesia de hoy en día? Muchos se están apartando de la verdad. Dice: vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esto quiere decir que a sus propios deseos, y se apartarán de la verdad, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a la fábula. Y el versículo 5, ¿qué nos dice a nosotros? Pero tú, como si nos estuviera señalando a nosotros, Estela, Oscar, señor Hugo, por ahí, Lina, el otro Samu también. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Hoy la gente no quiere oír la palabra de Dios. La gente, hoy más que nunca, no quiere buscar la verdad. Y eso lo vemos a nuestro alrededor. Están acostumbrados a oír, a predicar lo que la gente quiere oír, muchos maestros. Y muchas personas prefieren la fábula que la verdad. Pablo dice, le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:7 lo mismo: desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate en la piedad. Y eso es lo que debemos hacer nosotros: estar aprestos, estar presentes, estar sobrios, velando. Debemos instar a tiempo y fuera de tiempo. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos muy malos. Y estos tiempos malos están hoy en día. Hay mucha gente que prefiere la mentira que la verdad. Si le hablas algo del Señor, ¿qué dice la gente? No me vengas con cuento de ese Dios. Si Dios no existe, Dios es cualquier cosa. En cierta ocasión una chica me dijo que Dios no puede ser tan pequeño que esté limitado a un libro. Dios está en todo sitio, Dios está en todo lugar. Dios es el mismo del Corán, Dios es el mismo que creen los musulmanes, que creen los católicos y que creemos nosotros. ¿Ustedes creen que eso es verdad? Hay una enorme diferencia.
como el celo, hay una enorme diferencia entre el Dios vivo y verdadero que nosotros predicamos y creemos, de ese Dios falso que lleva a la gente a no amar a los demás, a no amar a los que no piensan como ellos. Por eso Pablo le dice a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate en la piedad. Presta atención a estas cosas. Y a los Gálatas también le habló de estas cosas. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículos del 8 al 10. ¿Lo tienen? Gálatas capítulo 1, versículos del 8 al 10. ¿Quién lo quiere leer? Amén. Si nosotros predicamos otro evangelio, imagínense que el pastor Nicolás y mi persona empecemos a predicar otro evangelio que no sea el que hemos aprendido de Cristo. ¿Ustedes creen que es lógico que ustedes sigan asistiendo a esta congregación? Nos quedamos solos, dice Estela. ¿Ustedes creen que es lógico? No, ¿verdad? Lo lógico es que nosotros sigamos anunciando el verdadero evangelio. El verdadero evangelio de Cristo, no el que se predica hoy en día. De la prosperidad, de la autoayuda, del que hay que ser político, de que hay que amar a todo el mundo, de que hay que ofrendar X cantidad de dinero para que Dios te bendiga. Ese evangelio no es el correcto. El verdadero evangelio es el que predicó Jesús. Hay muchas personas que siguen otros evangelios diferentes al de Cristo. Y cuando se predique otro evangelio que es el de Cristo, nosotros debemos recibirle. ¿Ustedes qué creen? Debemos, venga para casa, venga, somos hermanos, ¿sí? ¿No? ¿Qué dice la palabra de Dios? En 2 de Juan 9, del 9 al 11. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros, escuchen bien, y no trae esta doctrina, ¿qué dice? Abrirle las puertas de tu hogar. ¿No? No le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Si somos partícipes de la mentira, si recibimos a las personas que comparten la mentira, estamos participando también de sus malas obras. Y esta no es la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios también dice en Mateo que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice más, el que persevere hasta el fin, este será condenado. Este será salvo. Mateo 24, del 11 al 13. Así que el apóstol, si analizamos todo el contexto de sus enseñanzas, el apóstol estaba perfectamente fundado, todo lo que él hablaba, todo lo que él decía, conforme a la palabra de Dios y conforme a las enseñanzas que recibió de Jesús. Lo confirma todas sus epístolas, su vida confirma de que él hacía las cosas conforme a la voluntad de Dios.
Realmente nosotros, cada uno de nosotros, surge una pregunta. ¿Estamos seguros que estamos bien fundamentados en la palabra de Dios? Cada uno de los que estamos aquí. ¿Realmente estamos seguros de que nuestra fe está fundada en Cristo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo podemos estar seguros? A través de la palabra, porque permanecemos en la palabra. Y la interpretamos de una manera correcta, en su contexto histórico y gramatical, como debe ser. Esto nos habla que nosotros, como no hacían los corintios, no nos debemos dejar engañar por cualquier viento de doctrina. Nosotros debemos y tenemos la responsabilidad de no dejarnos vender la moto, como dicen por ahí. No debemos dejarnos engañar. Debemos conocer la verdad, porque es la única manera de no dejarnos engañar. Conocer la verdad. Y la verdad que dice nos hará libre. Y es nuestra responsabilidad no dejarnos engañar. Nuestra responsabilidad como pastores es enseñar la verdad. Pero la responsabilidad también de ustedes, como creyentes, es de escudriñar las Escrituras, para ver si lo que nosotros estamos enseñando es conforme a la voluntad de Dios o no. Porque si no es conforme, lo lógico es que nos llamen, ven acá, pastor, esto no es conforme a la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios dice esto y esto y esto. No quedarnos calladitos y bueno, yo me voy a otro lado. No, lo lógico es que corrijamos el error, ¿verdad? Si alguien enseña otra doctrina diferente, ¿qué debemos hacer? Corregirlo, llamar al hermano aparte. Mire, a mí me parece que la palabra de Dios dice, no mi propia opinión, no mi propia, estoy aplicando lo que prediqué el domingo, ¿vale? No mi propia opinión, no lo que me haya enseñado el pastor, sino lo que me haya enseñado Dios a través de su palabra. Amén. Por eso sabemos que somos verdaderamente sus discípulos. No hay que interesarse tanto por lo falso, sino debemos interesarnos por lo verdadero. Conocer las Escrituras, conocer la verdad. Porque si conocemos la verdad, vamos a saber percibir de inmediato la mentira. De inmediato. Se los digo por experiencia, y yo he estado en lugares donde los que estamos estudiando hemos estado en un sitio y una persona ha predicado algo que no es conforme a la voluntad de Dios y todos nos miramos. Empezamos y sabemos que no nos venden la moto porque conocemos la verdad. Pero imagínense que nosotros no conozcamos la verdad. Nos van a vender la moto, ¿verdad? Nos pueden engañar. Y para no ser engañados, ¿qué hay que hacer? Conocer la verdad. Y la verdad nos hará libre. Nos hará libre del error y de las mentiras de Satanás. Amén. Casi nada, se nos fue el tiempo. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Verdad que estamos escudriñando todos los días la palabra de Dios? ¿Verdad que estamos teniendo una buena relación con Dios? ¿Verdad que nos preocupamos por los hermanos? ¿Verdad que el único celo que tenemos es el celo del Señor? ¿Amén? ¿Sí o no, hermana? Yo quiero que realmente meditemos en estas cosas. Que cuando lleguemos a casa no nos olvidemos de lo que hemos escuchado hoy. Que a lo mejor ya lo sabemos, pero no está de más recordarlo. Y no solo recordarlo mentalmente o intelectualmente, sino de verdad aplicarlo en nuestra vida. ¿Y cómo lo aplicamos en nuestra vida? Pidiéndole a Dios que nos recuerde. Así que vamos a ponernos en pie. Vamos realmente a pedirle a Dios que nos dé esa capacidad. Si nosotros le pedimos a Dios algo que es conforme a su voluntad, ¿Él no nos va a rechazar? No, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle a Dios, porque es su voluntad que nosotros recordemos estas cosas, que las meditemos y que las pongamos por obra. Así que alguien que quiera orar, dando gracias a Dios por este tiempo y que nos ayude a vivir ahora lo que nos toca, a vivir lo que hemos aprendido hoy. Así que alguien que quiera orar. Señor, en esta hora te damos gracias por esta oportunidad que nos das de escribir tu palabra, Señor, porque de verdad que es muy
ayúdanos a aprovechar lo que cada jueves aprendemos y que vamos con el color de nuestra palabra, que podamos, Señor, preocuparnos, Señor, con nosotros, que, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a meditar en ella, que tú nos ayudes, Señor, porque de verdad que te necesitamos, porque reconocemos que somos nada, Señor, y que tú nos necesitas vigilante para que nadie nos venga con paso a aquel y nos venga a engañar, así como la serpiente engañadera, Señor. Sabemos que hay personas interesadas en engañar tu pueblo, Dios. Por eso te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a estar pendientes, estar atentos, a no distraernos, porque te rogamos que podamos estar cada día, Señor, escudriñar palabras, que tú nos amor por ellas, y que también podamos, Señor, enseñar a otros de lo que hemos aprendido, Dios. Lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Y también que arrancamos nuestros hogares, que nos ayudes con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Yo quería ya